Cae la lluvia en la pradera y el viento me cuenta historias del pasado. Hay hermanos que se fueron y sus risas hoy se oyen en mi corazón. Veo miles de energías enfrentándose y luchando día a día. Y yo sueño con el tiempo en que marchemos todos juntos en la misma dirección. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. Veo paisajes destruidos por las sendas de un futuro prometido. Veo las manos de mi pueblo ensangrentadas por gritar años de injurias y opresión. Y hoy te sigo por las calles del olvido para no sentirme solo. Busco en cada melodía tus misterios, tus encantos, cruzo el cielo junto a vos. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. Necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. ¿Qué tal, gente? Bye, Shabbat. Nos encontramos en la ciudad de Emboscada, en la compañía Minas, donde se realiza el Festival de los Guaycurúes. Es un festival que se viene realizando desde 1932, conserva rasgos de ritos indígenas y forma parte de la religiosidad popular de la región. Es una de las más concurridas del departamento Cordillera. Así que hoy les invito para que conozcan más de este festival y de las tradiciones que conservan los guaycurúes. Acompáñenme, vamos. Bueno, nos encontramos con Ireneo López y llegamos a la compañía Minas de la ciudad de Emboscada. ¿Qué tal, Ireneo? ¿Cómo estamos? Muy bien, un gusto recibirla acá en casa, siéntanse a gusto. La idea un poco es mostrarles lo que es el proceso, de lo que es la preparación de esta fiesta, ¿verdad? Para lo cual le invitamos a que pasen lo que sería ya el domicilio particular de nuestro cacique. El cacique ya a esta hora no se encuentra en su domicilio, ya está en lo que es nuestro Guaycurú Roga. Entonces lo que nosotros vamos a ir a visitar es, en este caso son los nietos que se están preparando para lo que sería el alba. El alba es un canto que se va a llevar a cabo el día de hoy, o sea que más bien, ¿verdad?, mañana a las 02 horas. La presentación de todos los promeceros en el Guaycurú Roga es el día de hoy a las 20 horas, en el cual ellos se presentan y nosotros les entregamos un credencial, les registramos de manera que nosotros podamos tener certeza de quiénes son y de también manejar lo que cada año va creciendo, manejar un poco lo que es una estadística ahora de cuántos son cada año. Decime, Ireneo, ¿hace cuánto más o menos se viene haciendo este festival? Y esta tradición se inició en el año 1930, que fue creciendo paulatinamente, ¿verdad?, de generación a generación. Y la vestimenta es de los promeceros es en honor a nuestro santo patrono San Francisco Solano. Él era un sacerdote de origen español
que nació en el año 1547 en la ciudad de Montilla. Él ingresó a la congregación de los franciscanos cuando tenía 18 años, se ordenó sacerdote y él pidió misionar para irse a África, y en aquel entonces le enviaron a él a América, en donde él llegó en lo que hoy es la Argentina, ¿verdad? En la época de la colonización, y empezó a evangelizar. Su don era cantar y ejecutar especialmente el violín y la guitarra. Entonces era una forma en el cual empezó digamos, a evangelizar y a tener tacto con los nativos de la época. Entonces lo que hoy nosotros representamos con los promesero es un poco esa vestimenta, lo que sería un atuendo en aquel momento, en aquel entonces sería una ropa de gala para los nativos, que más bien era plumas de aves. Hoy en día nosotros ya utilizamos, ¿verdad?, más bien de lo que son domésticos, ¿verdad?, por una cuestión de que ya difícilmente se consigue en la zona de lo que serían aves que no sean de uso doméstico, digamos. Y es una tradición entonces que se mantuvo a pesar del tiempo, porque como ya nos contabas, viene desde 1932 hasta la actualidad, ¿verdad? ¿Vos viste algunos cambios o notaste algunos cambios importantes de 1932 o sea, hasta la actualidad que te hayan comentado? ¿Algún cambio importante? Aparte de mantener la cultura, ¿verdad?, la tradición, que son de generación a generación, va creciendo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tratamos de fomentar, y más bien es característico de los pobladores de la zona, ¿verdad? Y no solamente de la zona, sino que son personas que vienen de otras ciudades y son, como nosotros le llamamos, promeseros, ¿verdad? De repente se encomiendan, como ellos dicen, ofrecen una promesa a cambio en el cual se cumple el santo patrono. Entonces ellos se visten con atuendos y son 7 años, no solamente un año, sino que 7 años, y van de generación a generación. A los 7 años ahí recién cumple lo que sería el ciclo de la vestimenta. Justamente eso te iba a preguntar, si podían participar gente de otros lugares para todo lo que implican los preparativos. O sea, pueden venir gente de otros lugares para participar de la danza de los guaycurúes, porque nosotros habíamos estado en el San Juan de una compañía de emboscada, y le encontramos a varios guaycurúes que nos dijeron que venían de tal zona y de otra compañía de emboscada. Entonces te pregunto, ¿solamente los de la compañía Minas pueden participar o pueden participar guaycurúes de otros lugares? No. Generalmente son personas que vienen de otras ciudades circunvecinas. ¿Por qué? Porque son devotos y son personas que aparecen. Son personas extrañas inclusive. Son personas que aparecen de forma así las veces en la fiesta patronal, ¿verdad? Y es un porcentaje importante, sí. Especialmente lo que son de Luque, del departamento central, vienen de Altos, Arroyo y Estero, San Bernardino, algunos inclusive vienen de Ciudad del Este. Sí, justamente en la compañía Paso P, en el San Juan, estuvieron con nosotros los guaycurúes de Ciudad del Este y de Altos. Entonces, esa era mi duda. Y ahí veo que están armando los trajes, si podemos pasar. Así es, justamente ellos están en un proceso de lo que es preparación de lo que es el traje típico. ¿Qué tal? Maishapa. Ven para la página. Sí, el Alexis. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Estoy. Ronald. ¿Qué tal? Tony. Hola, Tony. ¿Cómo estamos? Y Fernando. Mucho gusto. Ellos son los encargados. Exactamente. Estos ya son nietos del cacique. Ellos están en un proceso de preparación de lo que es. Como ustedes pueden apreciar, ¿verdad? Tiene un proceso y un trabajo muy lento. ¿Esto le enseñó alguien a ustedes? O sea, su abuelo, su mamá. Sí. ¿Desde los cuántos años se dedican a esto? Y depende. Yo me dediqué a los 14 años, empecé.
¿Solamente se dedican a hacer los trajes o también participan de la danza? Participamos también de la danza. ¿Qué te gusta más hacer? ¿Los trajes o bailar o danzar? Bailar, únicamente bailar, porque esto es muy lento, como dice. Es muy minucioso, Sí, lleva bien su minucioso. tiempo. Sí, lleva su ¿Y tiempo. cómo arrancan los preparativos? O sea, primeramente, ¿qué hay que hacer? ¿Con qué van pegando las plumas? ¿Dónde consiguen las plumas? Y eso depende. O sea, las plumas conseguimos así de las gallinas, o sea, de los vecinos, es que sí, es que nos quieren dar. Así conseguimos, nos vamos con los amigos y ahí empezamos a juntar. A juntar ahí si así nos dan los vecinos, los amigos, algunos nos dan ahí. ¿Pero son de algún ave en especial? De gallinas. Solamente gallinas. Sí. ¿Y con qué pegan? ¿Cómo se llama? El engrudo. Engrudo. Sí. ¿Me puedo ayudar a...? Mostrarle, espera, un momentito. Acá está la gallina. sí, ahí está. Qué bárbaro, yo Mostrarle la quiero por llevar dónde para... se quita. Si te podemos No, mostrar. eso ¿Cómo se simplemente quita? se estira nomás. Pero hay que quitar con cuidado. Sí. Así no, mira. Así, y luego arrancar así de vacío, ¿no? Ahí sale. Voy a intentar sacar uno. Así nomás se quita. Entonces yo la quiero llevar para mi tallarín. Te vas a regalar, ¿no? De hecho, gustamos. ¿Y qué hacen después de la gallina? Y para el tallarín, ¿verdad? Eso es lo que a mí me interesa Para el ya. tallarín, ¿no? Y después para la cena. Bueno, y después van pegando. Sí. Mostrarle. Así tenemos, ¿no? Así. Así. Este parece que es muy fino. Igual, ¿no? Acá primero. Ah, acá. Sí, ahí no. Ahí ya. Y ahí. Ya. De O este- sea, de- así. al revés. Sí, al revés tiene eso. Ahí. Y lo apretas. Ah, con cuidado. Ahí ya se queda. ¿Cuántos días le lleva a hacer el traje? Y depende del tamaño también. Por ejemplo, de este tamaño máximo te va a llevar, Una si semana. va a ser lindo, o sea, si tenés todo el equipo va a ser una semana, ¿no? No sé, bueno, Una ok. semana. Una semana. Sí. ¿Y hace cuánto que ustedes se están preparando para esto? Y la verdad que 2 semanas, 2 semanas. sí, porque no estábamos yendo en el colegio y no había tiempo. Tiene su tiempo también. Lleva su tiempo. Sí. ¿Cuántas gallinas más o menos utilizan Ronald para la preparación? Y máximo 6, 7 por ahí. Pero no, es todo. Un traje, ¿cuántas gallinas lleva? O sea, Y para terminar completo un traje. este, por ejemplo, 10 parece que llevo. Ya con el pantalón y todo ya. Porque Vamos a viste que, sí, viste que hay diferentes clases de plumas. ¿Puedo probarme? Sí, 10 gallinas entonces. sí. Sí, ya quiero ropa del frío. Muy guapo. Y no tienen bolete. Bueno, no, solo sombrero tenemos. Claro, Sombrero, sí, ¿no? tenemos sombrero. Ese me prende, ¿no? Se puede prender. Sí, nomás. Así no. Ahí está bien. Y esto se usa hoy a la noche. Voy a la noche. ¿Qué hora arranca todo? Y a las 20 horas ellos se presentan. Como le comenté, para que ellos se presenten con su documento de identidad, nosotros podamos avalar con una persona acompañado de lo que sería la comisaría local, para todo lo que es el cuidado de la parte de seguridad. Porque una vez que ellos se visten, ya nosotros ya prácticamente no le conocemos, ellos porque tienen el rostro cubierto también. Entonces nosotros le entregamos un credencial en el cual están establecidos su identidad, nombre, apellido y número de cédula. ¿Y a partir de cuántos años pueden participar en la fiesta de los Huaycurúes? O Y sea, eso ¿tiene no- una no- edad límite? ¿Pueden participar niños
¿O hay alguna edad en específico? De hecho que hay niños desde el nacimiento hasta personas mayores de 70 años inclusive. No tiene límite, no tiene etapas, momentos. Son situaciones de cual van generando a raíz de las promesas que ellos, gente que piden favores al santo patrono y a cambio ellos les retribuyen con la vestimenta. Que ustedes pueden apreciar, ¿verdad? Todo lo que es el proceso, la preparación requiere tiempo, esmero. Y no sobre todas las cosas, hay algunas partes de las gallinas nomás ellos utilizan, ¿no? El 100%. Por qué? eso Porque es que lleva muchas gallinas. lleva muchas gallinas y por eso requiere mucho tiempo también. Porque ellos seleccionan todito otra vez para que tenga una buena presentación tal cual esa campera, esa camisa, digamos, que usted se pone. ¿Solamente se puede pegar con engrudo o se puede usar otro También material? se puede coser, pero requiere mucho más tiempo. Ahí ya hablamos de meses. Hay algunos trajes que son Hechos que están cosidos, digamos, Que sí. están cosidos. Sí, algunos tienen. ¿Y este traje es del cacique o el que tiene la imagen de San Francisco? No. ¿O es solamente un traje para...? Es un traje para acá de los nietos del cacique. El cacique ya habrá llevado su equipo. Ellos le llaman equipo. ¿Cuántos años tiene el cacique? 70, 74 por ahí. 74 años. Sacar este para componer. ¿Y esta gorrita es para algún bebé? Sí, mi hermanita. ¿Cuánto tiempo tiene tu hermanita? Meses. ¿Cuántos 4 meses? meses. 4 meses. 5. Ahí está, entonces no se necesitan o sea, de una edad en específico para participar. No. ¿Tu mamá y tu papá también van a estar? Sí, también. Está toda una familia. Toda la familia acompaña. Ese es el de mi papá. Ah, tu papá. De lo que sería el hijo del cacique. Y el hijo, y estos ya son los nietos. Y la nieta menor que nació hace 3 meses también ya, va a ser el primer año que va a participar con su vestimenta. ¿Y quién les enseña el baile? Y ellos tienen un grupo en el cual participan y cada tanto practican para lo que son las nuevas personas. Ellos tienen son las bandas de disfrazados, le llaman, con su organillo, el tambor, después que platillo, batería. Pero tengo entendido que no solamente participan en la fiesta de los Guaycurúes, sino que también se les puede contratar para otro tipo de evento. Eso fue lo que nos dijeron en la compañía Pasopé, que si yo quería que participen en mi cumpleaños, por decirlo así, ellos también se iban. Más bien son para presentaciones folclóricas. Generalmente son docentes que realizan su tesis y presentan. Y ellos van y acompañan, o excepcionalmente para lo que serían las fiestas de San Juan. Y en los colegios, cuando se llega a la etapa final de los colegios, algunos para lo que son materia guaraní, ¿verdad? Acompañan. Entonces, para esos casos lo que ellos realizan presentaciones. ¿Y alguno de ustedes me puede mostrar algunos pasos básicos de la danza de los Guaycurúes? Yo creo que muchachos pueden... Fernando. Yeyerokuna. Venimos, Ronald. Él dijo encima que le gustaba más danzar, Sí. así que Yo soy músico. Él es músico. Ronald, ¿podemos acompañarle acá? Porque... Tony, pasamos. Algo simbólico. Ronald, si le podemos acompañar. Empezar nomás. ¿Cómo danzan ustedes? Nosotros así. a ver, así, Y después atrás. Después. ahí Y después atrás. y atrás Sí. y después
Es así. Así. O sea, durante todo el baile es así. O puedes agarrarte así también. Puedes bailar como danza paraguaya también. Ah, también se Sí, puede bailar como así. vos quieras, ¿no? Ah. ¿Y cuál es el paso que a vos particularmente más te gusta? Y normalmente como la danza paraguaya no bailo. ¿Y vos aprendiste a bailar gracias a tus padres? Sí, a mi padre. Genial. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. Te sigo esperando, mi amor perdido, y sigo soñando que has de volver. No tendrá lo nuestro jamás olvido. Seguimos con Ireneo y estábamos conversando de que la ciudad de Emboscada tiene 7 compañías y en total 26 capillas, me estabas diciendo. Así es. Y que la compañía Minas tiene como santo patrono a San Francisco Solano. Y acá Ireneo nos estaba mostrando el certificado de bautismo de San Francisco Solano, que es una reliquia para la gente de Emboscada y especialmente para la compañía Minas. ¿Cómo fue para que puedan obtener este certificado de bautismo, Ireneo? Si me puedes comentar un poco más. Fue gracias al padre Modesto Martínez, que un sacerdote emboscadeño local se fue de visita a España, justamente en la localidad donde fue bautizado en aquel momento Francisco Solano. Entonces él hizo la gestión y gracias a él tenemos el certificado de bautismo de San Francisco Solano, como ustedes pueden apreciar. Es una reliquia. Data del año 1989. Montilla, Córdoba, 11 de julio de 1989. Genial. Muchas gracias, Ireneo, por compartir con nosotros y para que la gente también pueda conocer más acerca de San Francisco Solano. Seguimos recorriendo la capilla de San Francisco Solano y en este momento nos encontramos con don Nenito de la ciudad de Luque, quien nos va a invitar a subir en la famosa y tradicional calecita. ¿Cómo está, don Nenito? Si Todo nos bien. comentás un poco Sí. acerca de esta tradición que se mantiene vigente hasta hoy, a pesar del tiempo. Sí, nosotros vamos siempre sobre mantener la tradición como es la calecita, ¿verdad? Y la calecita de los hermanos ya comenzó en el año 1920, Tiene fundado, ya bastante fundado por tiempo. mi abuelo, ¿verdad? Y estamos siguiendo una 5ª generación ya. Son 99 años, va a cumplir este año. Tiene un nombre en especial, los hermanos. Los hermanos Los Villalba. hermanos Villalba. Sí, y estamos siempre siguiendo como esta tradición y queremos cumplir los 100 años, ¿verdad? Y ¿Cuándo vamos a llegar. cumplirían los 100 años? En el 2020, próximo año. el próximo Sí, año sí. vamos a cumplir. Un 7 de octubre, en la fiesta patronal de Luque se fundó el Parque de Visión de Hermanos Villalba, una fiesta patronal. Y están en todas las festividades del país. Estamos en todas las festividades del país. Aquí trajimos la tradicional calecita porque aquí pues, el Guaycú es tradición. Entonces no puede pues, salir de esa línea. Porque, entonces para seguir tenemos muchas atracciones, como 15, 20 atracciones tenemos para... Y después aquí, por ejemplo, es una fiesta tradicional de hora nueva, pues, aquí. Pero siempre nosotros venimos anteriormente para motivar ya el ambiente, porque la gente pues, siempre es Para una... que no se pierda la esencia y Es- nuestra hermosa tradición. Claro que sí. Y en más porque la calecita es infaltable en cualquier Sí. fiesta tradicional. que a nosotros no nos permite que esta calecita pues, se le ponga el motor, vamos a decirle, que más se conoce. Y tenemos también el carrocel a motor. Esta es la más antigua. Esta es la más antigua, sí. ¿Cuántos años tiene? Y este, por ejemplo, lo que cambiamos nosotros era el caballito, lo que cambiamos. Porque no te va a durar pues 50, Claro. 100 por el tiempo, se descompone la madera, se suele derretir todo. Y entonces tenemos la calecita de madera, el caballito de madera, tenemos los coricitos de madera, pero ya está ya en, como te decía, yo estoy poniendo un museo.
estoy guardando ya esa porque ya no podés más usar ¿El eso. museo tenés en tu casa? Tengo en mi casa yo el museo de todos los juegos tradicionales del Paraguay que era en esa época, ¿verdad? Y está abierto a todo público. Está abierto así, pero ese ya es privado que yo tengo, ¿no? Porque, no sé, para que tengan un recuerdo. Es una reliquia, Una de reliquia. la familia. Sí, y tenemos una historia, por ejemplo, de los hermanos Viera, como te dije, ya es ya una época, tiene que tener, por eso, porque, y después nosotros somos los hermanos Villalba, y somos reconocidos internacionalmente somos reconocidos. ¿Por qué? Porque 99 años que no haya problema entre los hermanos Villalba es cosa que la gente, vamos a decir, que admira eso, ¿eh? Y valora, hay que valora eso, porque siempre ha sido un malentendido, pero no es para un malentendido para que haya algún problema, sino para que haya progreso. Para que uno vaya avanzando más y más. Claro. Y es por esa razón justamente que llevan todos estos años ya, Sí. que no se perdió esta tradición y que mantienen. Exacto. Y decime, ¿tenés alguna anécdota en especial, en particular, en tantos años ya haciendo esto, trabajando en esto? Te puedo contar por una anécdota, por ejemplo, 2 anécdotas te voy a contar. Una oportunidad fuimos a trabajar en Itatí Corriente. Yo te estoy hablando 40 años atrás. Nos fuimos, bueno, eso solamente el asfalto llegaba hasta San Ignacio. Después ya era ya todo un osadía, Chile. Y llegamos en 5 días, llegamos a la frontera de la Argentina, Itacorá. No sé si conocí Itacorá. Todavía no tuve la oportunidad de ir, pero muy pronto vamos a estar por ahí. Itacorá y después Itatí. La Virgen tiene la Virgen de Cacupé, en Pero Argentina. tiene otro nombre, ¿no? Tiene otro nombre más. Y Y llegamos. también se festeja el 8 de diciembre. No, en julio es ahí, este mes. Ah, Este mes ahí. Este mes la fiesta patronal ahí. Y también van a estar presentes ustedes. No vamos a estar. Es por, ya no nos vamos por no sé, ya hay mucho mucho trámite burocrático y ahora para pasar la frontera y demás cosas y hay mucho gasto, ¿verdad? Y nosotros trabajamos aquí en familia, este juego es mi familia, mi sobrino, mi hijo, todo esto, ya son todos profesionales, pero siempre trabajan. Trabajan en esto. No. Y llevaron 5 días camino a Itatí Corriente. Y la vez pasada, cuando esa época no se asfaltó todavía el camino a Vallemí, llegamos en 6 días, hicimos 10 kilómetros por día. Muchísimo. Desde Concepción a Vallemí, en 6 días llegamos. 10 kilómetros así hacíamos por día. Después por el cansancio del barro, la lluvia, el arroyo inundado, así de desborde, todo. Vamos a conocer esta gatilla. El Tagatilla sí ya tuvimos la dicha y el placer de ¿Verdad que visitar. es un orgullo para vos? Y o sea, para todos ustedes conocer esos Es lugares. el Caribe paraguayo. Ahora, por ejemplo, lo que pasa es que ahora con la nueva ruta que se hizo, se fue desapareciendo. Sí, estuvimos ahí con Doña Blanca Qué bien, en su qué estancia. Qué bien. También ya visitamos la caverna de Vallemín. Sí, Y nos falta muchísimo. qué bien. Sí. Y Y en eso estamos nosotros, como digo, y yo por una parte quiero agradecerle a ustedes porque por esta entrevista que nos está haciendo, muy agradecido en todos los hermanos Villalba y en nombre de la ciudad de Luque. Ahí tenemos nosotros azul y oro. y vamos a dar una vuelta. o sea, No vamos hay a subir. problema, cuando quiera. Pero No hay antes quiero que, don Nenito, que le digas a la gente tu número de celular para que puedan contactar contigo para tenerte presente, Sí, está. o sea, para tenerle presente a la Calecita en su fiesta tradicional. Sí, no hay problema. Yo tengo el número 0985-985-832. Tenemos todo completo. Como te estaba diciendo anteriormente, tenemos la rueda, el gusano, el trencito, el cisne, el jeep, que nosotros le llamamos motito, autito, Heredia, pero heredia, copaité, loco, como se dice. Como dice, no trajeron el gusano loco, me dicen, todos tenemos. Ahí llega mi sobrino, trae unos juegos que ahora está llegando aquí. Y ahora entonces vamos a... No hay vamos cuando a quiera recordar. para acordarte por tu niñez, ¿verdad? Sí, para recordar. No hay nuestra problema. infancia. Esta valla le ponemos porque para la protección de las criaturas le ponemos la valla. Que has de volver con tu gran amor. Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis, sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más.
te esperaré. Se mandó a Dereje Coronel Martínez y ahí te papete y aguaje aro pensamín hasta y te paro baño. Llegamos ahora al Guaycurú Roga y vamos a hablar con el cacique don Pedro Balbuena, así que acompáñenme. Vaya para don Pedro. Vaya para irme. Vaya para pujare. De lujo. Sí, tranquilo, pa. Guapita vender que ñaño mon estas aguas. Sí. El potá hemos beumise araca este poñe puro acá con tradición la origen de los guaycurúes a bou tiempo voy a pope ya po agua. Según la ufala de Guayni que tú de la más tiempo ese ya se me está ya hoy más creo. Cuando llegó mala se abuela guasu la opepa acá la hueca lo llegó a la Santo la San Francisco. Más guay se de roga y ahora pero oye voy a subir a operar tu mala está mala gente. A operar más allá y más misma. A operar más y la vecindad o me entra la vecindad o me entra la lugar la a la oratoria de Navaja pero oye batir que ya por la comisión ya da la Santo ya porque la oratoria ya me te me simia va la oratoria la primera vez que entregaba con la vecindad que la y Santo ya y misma ya no que tuve más poder porque ahorita años está la o la promesero y voy a jugar de aquí lo va a la vecindad la vecindad vamos a ver con la ojo se da igual la tiempo mamá pues la ya ya 37 años 37 ande por año peña por uno acá seguro eres con 40 años 27 años creo se mitad iba a asumir ese ya ella por la email de cacique no la de cacique me abuelo ya por más 32 años 30 estamos Hamba ela ipona beba de manduaba la festival de los Guaycurú la Guaycuruña Mondewe peango de tradición pela llegó la se la sala después la otra cosa la pero la ipona beba pegó la día la tradición yo pues iba a hacer como pila seguimos la catuja porque cuál la tradición antigua después porque o pan yo pues tema malo putata o moten donde vea lleva ay pues ve más lo moten donde seguro mi escuela se de la cacique que te cae a veces una no puta que se la dice se a que pues ya como que mi a una no puta se y veces a continuar con este cuando se da igual más porque después lo popular se llama pues vaya adelante de popua organillo Andrea con la organillo guapa Aleco Andrea que tú por sapua damos nada vos son joven bebé fíjate Alan de traje oye ponte en el nieto fuera o más de oye ya po ambos tiempo para ya po para de traje cosa ya po para 5 días Alan de sombrero apenas un día me vale oír don Pedro ya hace pantalón otro la mandé cuando que ella tuvo la allí vos año bien de año por un yeroku la yeroku va 32 años pues 32 años o ya por la yeroku a huevo vos año peña por un de mi sipe oí se mi sipe oí la año primero que se hará que ni va hacia la se recomienda la San Francisco algo doctor
algo indio me amo amasar pues pues pico la Un guarapa. un guera pues pila ni Montezuela y a Moila ahora sí que en donde baila indio. A 7 años ella seguía su 7 años de seguirla, ella recomendaron su hija seguía con ella 7 años a Upiatu, se gustaba seguir cada año. Cada 7, año. otros 7, 7, 7. Continúa con ahí te vea No continúa. pa' ver. Puede poner. Cuando ella se atrapa se para la ya en duda. Popular de organillo. Año mire. Va, música. Antes de gustar ver popure. No fueron tu madre, mandé más partido político porque ya hay guapo y tema. Allá no entre cerro y collado. Completo de selección, yo pude. Último ya se justamente más. Lo agradezco a Inde, don Pedro, compartir mis abuelos en 10. Ella mi pedí mensaje. Mi tarusúa, mi tacuñacuera, pe. Anija goma no con tradición y por ahí te da pehuerecoa minas emboscadas. Exacto. Se copia la llevar la capa de la mitad su cuñata y mi amba la ya da compromiso ya te pero si no con pata con tradición con no me hace pero ainda está yo el postal la ya la mitad su en serio o mañana o ya la Abondai voy con la ya la hacer la mitad de esa guasu hoy pero y con mi sí mi mía y catula hoy cola por ser la antes a hamburguesa y botamos hoy cola de la esa janguande esa janguande está porque se un puta creo pero no está eso ya y pero la problema o pela na pollo y la popula la estamos bastante a un disparo de niños no puede ser güey. No puede. Pero bueno, ñañeja atas ni mano. Habla y capaz pues. Muchísimas gracias por todo. Van a yero kuta. Amo callaliño, fuera un quejara, abuelo lo cara, oye guajare, ogacabi y culata yo vai, potrero billar, bellena. Se viene en Bahía para Radio, de lunes a sábado, 4 a 6 de la mañana, por Palma FM 106.5. Forma parte de los atractivos en honor a la celebración de su santo patrono San Francisco Solano, considerado el gran evangelizador de los indígenas en América del Sur y protector de la ecología. Los promeceros lucen atuendos confeccionados de plumas de gallina y enmascarados y son la esencia de la compañía de minas, así que acompáñenme porque ahora vamos a conocerle.
¿Qué tal? Ay, chapa. Vamos a hablar un ratito con ustedes. Acá, vamos con la cámara. Vamos a hablar un ratito. ¿Ustedes son de la compañía Minas luego o vienen de algún otro lugar? Nosotros somos de la compañía Casi la pueden buscar, somos de la capilla San Francisco Solano, también venimos a participar acá. ¿Hace cuántos años que están participando en el Guaycuruño Mundial? Y la verdad que yo casi 7 años ya estoy en mi compañero también. ¿Y cómo fue para que te inicies como promesero? Tu mamá empezó con la promesa y después fuiste vos siguiendo. Así mismo. ¿Y algo que quieras destacar, lo más lindo de esta fiesta del Guaycuruño Mundial? Y la verdad que es una tradición acá, porque todos los años venimos a compartir con los de la compañía Minas. Nosotros somos de Cachilapué y venimos o sea que estábamos en misa también allá y al terminar allá venimos acá. ¿Y cuánto tiempo les lleva la preparación de 2 meses en sí? ¿Y de sus atuendos? Y 2 meses total. 2 meses en total. Genial. ¿Y ustedes? ¿Cómo hablar vos? Nosotros somos mudos. Ah, son mudos. ¿Pero hablan de cuándo? Bueno, entonces vamos a seguir recorriendo con ellos y vamos a conocer más de esta hermosa tradición. Estamos con Sergio, nuestro amigo Guaycuro, y vamos a decirle, Sergio te llamas, ¿verdad? ¿Hace cuánto que sos promesero en el Guaycuruño Mundial? Hace 7 años. Hace 7 años. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta fiesta? Y estar con mis amigos. Estar con tus amigos. ¿Y tus papás? Allá acá. Algo que quieras, un mensaje que le quieras dejar a tus amiguitos. Y quiero que tengas salud. Salud. Gracias, Sergio. Acá Diego me va a abrigar bien, ¿verdad? Con tu pluma. ¿Cómo es tu apellido, Diego? Alexander, Diego Alexander Jiménez Sosa. Un poco más fuerte. Diego Alexander Jiménez Sosa. Diego Alexander Jiménez Sosa. ¿Y hace cuántos años que sos promesero en el Guaycuruño Mondé? De los 5. Desde los 5 años. ¿Y ahora cuánto tenés? 8. 8 años. Mira que sos un Guaycurú y moderno. Medio Guaycurú y medio Spider-Man. Gracias, Diego. Bueno, seguimos siendo parte de esta hermosa fiesta del Guaycuruño Mondé y nos encontramos con Lucrecio, quien nos va a comentar un poco acerca de lo que vienen haciendo año tras año. ¿Qué tal, Lucrecio? ¿Cómo estamos? Sí, ¿te puedo bajar? Coméntame un poco acerca de esta gran fiesta que viven año tras año. ¿Hace cuánto tiempo hace que vienen ejecutando los instrumentos? En mi caso yo 35 años. 35 años. ¿Y cómo fue que te iniciaste? Por la artesanía y la cultura. ¿Dónde tienen algún lugar en particular donde practican? En la casa de nuestro cacique. En la casa del cacique. Sí. ¿Y tienen alguna música en especial? Toda clase de música tocamos. Sí, nosotros hacemos recorridas así en una cantina y eso también. Pero para nuestros santos tenemos nuestra alabanza, alabado y 4 o 5 músicas del santo. ¿Cómo hace alguien para integrar el grupo, por ejemplo? Y casi la mayoría son promeseros. La mayoría casi son promeseros. Piden su promesa y, o sea, pagan su promesa por decir, por salud, cualquier cosa. Acá viene nuestro cacique. Sí, ya estuvimos con él también. Maestro, párame. Dime por ahí. De guapa y te iró de sábado y me por ahí, vente más. Adelante. Y decime alguna anécdota que tengas con el grupo Los Guaycurúes. Ya de todo, casi cada año así nos reunimos. Cada día hay más muchos pequeñitos
tiene promesa. 7 años de promesa. 7 años. Y una vez que termina esos 7 años, vos podés seguir. Sí, eso depende ya De cada uno. de cada uno. ¿Qué tal, gente? Y así nos despedimos de esta fiesta del Guaycurú Chimbote. Así que ya saben dónde venir el próximo año. El 22 y 24 de julio de cada año, Compañía Minas en la ciudad de Emboscada. Así que gracias, ahí nos vemos. A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.